Vamos a conmemorar el cuarto centenario de la muerte de un escritor tan emblemático como fue Miguel de Cervantes. El 2016 es un año de centenarios. El Ateneo de Madrid, literario y artístico, va a participar, entre otros, en los dedicados a Buero Vallejo, Carlos III, Echegaray, Camilo José Cela y Blas Otero. Sin embargo, el dedicado al autor, al creador del Quijote, es un contenido muy emotivo y especial, tanto por la egregia figura de don Miguel como por su vinculación a la ciudad de Madrid y a este barrio de las letras, que algunos llaman ahora el de las musas. Conviene que recordemos que la docta casa ha estado presente en otros señalados homenajes que se han tributado a la figura más señera de nuestras letras a lo largo de los casi 200 años de vida de nuestro querido Ateneo. El cuarto centenario va a abrirse con una conferencia de don Antonio de Unamuno que disertará sobre los Cervantes en Unamuno, reflexiones sobre la vida de don Quijote y Sancho. Es muy grato para la Junta de Gobierno que en la inauguración de este cuarto centenario tenga la voz y la palabra un descendiente de Unamuno que tan vinculado estuvo a esta docta casa y que, como él mismo señaló en alguna ocasión, fue su auténtica universidad. Las actuaciones conmemorativas van a desarrollarse a lo largo de todo el año. Habrá ciclos de conferencias, exposiciones y proyecciones de películas y documentales que nos irán acercando al fascinante y complejo mundo cervantino. Decir Cervantes es decir cultura con mayúsculas. Pocos como él han manejado con tanto rigor y brillantez la lengua castellana, y en pocos escritores se encuentran mensajes humanistas, inteligencia, rigor e innovaciones literarias que lo convierten, por mérito propio, en una de las cumbres de la literatura universal. Para la Junta de Gobierno, si no estuviera tan manido el término, diríamos que es un día histórico. En él tendremos la oportunidad de testimoniar nuestra admiración, nuestro afecto y nuestra deuda con un hombre que durante mucho tiempo residió muy cerca de nosotros y cuyos restos reposan también muy cerca, en el convento de las Trinitarias. Estas palabras de presentación, lógicamente, tienen que ser forzadamente muy breves. Ahora voy a dar la palabra a don Carlos Mendoza, socio bibliotecario, que va a presentar a los intervinientes de esta tarde, dirigir y moderar el debate. También nos va a inducir don Ángel Samperio. Ángel, tienes la palabra y después Carlos, o como queráis, eso ya organizaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Se me ha concedido el honor, señoras y señores, queridos consocios, de estar en esta mesa representando a la sección de Filosofía del Ateneo que organiza el acto juntamente con la Junta de Gobierno. Créanme que para mí es un honor tener parte en esta mesa como escudero que ponga lanza en la mano del caballero, ser chambelán, macero, alabardero, que dé el primer golpe anunciador de la apertura de la puerta de la gloria laica, jubilar a este centenario cervantino. Quiera el cielo que por ella veamos salir a campear el espíritu de Don Quijote. Cuando León Felipe nos muestra a Don Quijote loco y vencido y desterrado, como payaso de las bofetadas que se revuelve y rompe bambalinas y decorados, escapándose de los libros para enfrentarse al carrusel de las mandíbulas de todos los mercaderes del mundo, que se ríen al unísono a carcajada sucia, Don Quijote responde: justicia, ja, 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 reíros, reíros todos,
porque la justicia no es más que una risa grotesca. Justicia, justicia, justicia. Solo la risa del mundo, dice León Felipe, abierta y rota le responde: no hay justicia, no hay justicia, no hay justicia. Ja, ja, ja. Quizás las palabras que hoy nos habrán de buscar el alma sean solo un toque de rebato que nos impulse a la búsqueda del sepulcro de Don Quijote, que yace en poder de curas, bachilleres y barberos, y su espíritu quede libre para pelear por la justicia en este mundo. Quizás emerja desde el hondón de las almas y rompa dermatoesqueletos y campe en este salón bajo el cortejo de las musas heliconianas que nos miran desde el techo, y en su centro Apolo hiperbóreo. Quizás escuchemos el eco de las voces de aquellos que nos miran desde sus retratos en este salón. Solo a la manera de ejemplo, entre esos retratos, ¿cómo olvidar a don Juan de Valera y sus consideraciones sobre el Quijote, o en su discurso ante la Real Academia de la Historia en aquel 25 de septiembre de 1864 sobre el Quijote y las diferentes maneras de juzgarlo? ¿Cómo no mencionar el cervantismo de Pereda o aquel otro esotérico que pretendía don Nicolás Díaz Benjumea tratando de desencantar a don Quijote en 1861? El artículo de Carlos María Gutiérrez, ya en los albores del siglo XX, Cervantes, un proyecto de modernidad para el fin del siglo, ¿por qué no puede seguir siendo un paradigma en esta posmodernidad? ¿Cómo no traer a colación a don Benito Pérez Galdós y su Nazarín? Mixtificación de Jesucristo con don Quijote. ¿Cómo no hacer presente a don Santiago Ramón y Cajal y su psicología de don Quijote y el quijotismo? O las 4 cartas abiertas dirigidas por Unamuno a Ganivet, publicadas en El Defensor de Granada en 1898. Don Quijote es para mí como un aguacanto, un canto echado en las aguas del río del tiempo, jamás atrapado por ninguna orilla interpretativa, jamás varado entre cienos. Es verdad, dijo don Juan de Valera en su discurso ante la Academia, que a España nos llegó don Quijote como desde un destierro. Ensalzado Cervantes dice: hasta las nubes, en todas las naciones de Europa, y singularmente en Inglaterra y Francia, ya miradas entonces, y no sin motivo, como al frente de la civilización del mundo, se avivó el fervor de nuestros literatos. Denigrados muchos aspectos de España, en aquellos países Cervantes fuera es su gran embajador. En estos momentos tristes de almoneda nacional, dijo Valera en 1868, todavía nos queda en la lengua española y una de sus cumbres, el Quijote. En el prólogo a la 3ª edición de Vida de Don Quijote y Sancho, fechado en Salamanca a finales de diciembre de 1930, dice Unamuno: esta edición, que forma parte de la de mis obras completas, no difiere en nada de la segunda, en que se corrigieron no solo las muchas erratas tipográficas, sino los errores del original, hijos de mis precipitaciones de improvisador, que infestaban la primera, publicada en 1905. 1905 fue un año tumultuoso en España, recordémoslo. Solo a grandes rasgos, fue el año que puso fin al gobierno conservador. En él arrancó el bienio liberal, pese a la muerte de Sagasta en 1903. Todavía coleaban las réplicas de aquel terremoto que ocasionó la pérdida de las colonias
y sus consecuencias económicas, sociales, políticas y militares. Se agudizaron las luchas sociales, se reavivó la cuestión religiosa porque, a pesar del descenso del clero secular, las órdenes religiosas se multiplicaban sin control y la Iglesia Católica controlaba el 80% de la enseñanza en su nivel secundario. El mismo Canalejas denunciaba: hay un problema de absorción de la vida del Estado, de la vida laica y social por elementos clericales. La cuestión militar tampoco estaba resuelta. Proporcionalmente cargada de jefes y oficiales más que tropa, regresados y vencidos de las colonias. El asalto a la publicación satírica del Cucut por unos militares y la promulgación de la ley de jurisdicciones reforzó el movimiento nacionalista catalán y también el vasco. Durante la guerra de Margallo o primera del Rif, no estaba pacificada la situación en Marruecos. En el año 1905, el mismo año en que aparece la vida de Don Quijote y Sancho, ese año fue el del desembarco del Kaiser Guillermo II en Tánger, reclamando su parte en el pastel africano. En las conversaciones anglo-francesas, España era el convidado de piedra. Para evitar la guerra se celebró la conferencia de Algeciras entre los días 15 de enero y 7 de abril de 1906. La impopular guerra de Marruecos ensanchó la brecha del ejército con la opinión pública y fue una causa posterior más de la Semana Trágica. El regeneracionismo de Costa fue la principal expresión renovada de la conciencia nacional. Fue en ese año, 1905, en el tercer centenario, cuando Unamuno pone a cabalgar la vida de Don Quijote y Sancho, donde, a mi juicio, fiel a su método, saca a relucir el discurso ajeno, de Cervantes en este caso, tomado en sus cumbres descriptivas, que él convierte en categorías. Lo hace para dialogar con él, insertando el propio criterio en su momento histórico. Este libro es nacido después de su crisis de 1897, acaso, pienso yo, producida por haber venteado lo que vendría un año después. Cuando la multitud del desastre lleva a muchos regeneracionistas a buscar paradigmas que den nuevo impulso a un proyecto colectivo de vida, buscando raíces en la riada sobrevenida. En El sentimiento trágico de la vida, Unamuno nos informa que escribió la vida de Don Quijote y Sancho contra cervantistas y eruditos para hacer obra de vida, subrayo, de lo que era y sigue siendo para los más letra muerta. ¿Qué me importa, dice, lo que Cervantes quiso decir o no quiso poner allí y lo que realmente quiso? He aquí, pienso yo, el reto para esta conmemoración, hacer vida de lo que para muchos sigue siendo letra muerta. Poco antes de su publicación, el mismo Unamuno había confesado: el texto cervantino me sirve de pretexto para urdir en él mis propias y libérrimas divagaciones. Y nos da la clave: el libro resulta una teoría de la fe. Esa fe, contendiente contra todo espíritu dogmático que la vuelve letra para calcificarla luego, es cosa de corazón para Unamuno. Dice en Mi religión y otros ensayos: creo como poeta, como creador, mirando al pasado, al recuerdo. Niego, descreo como razonador, como ciudadano, mirando al presente. Y dudo,
lucho, agonizo como hombre, como cristiano, mirando al porvenir irrealizable, a la eternidad. Confiesa en agonía del cristianismo. Es una fe la suya que abraza el tiempo todo y se hace duda cuando se confronta con un presente que niega el pasado y el futuro. Unamuno parece estar en la estela de Kierkegaard, cuando éste dice, en el concepto de la angustia, por fe entiendo yo aquí lo que en alguna parte designa Hegel, la certeza interior que anticipa la infinitud. Solo que ese ansia de infinitud, esa morriña de eternidad en Unamuno, tropieza con la propia nulidad. Entonces, como dicen Vida de Don Quijote y Sancho, retorna a sí mismo. No hay fe en sí como la del servidor de Dios, pues éste ve a Dios en sí, en un sí mismo que no la impone como dogma, como decreto a los demás, sino que la descubre como impulso vital y no como artículo de ningún catecismo. Por eso, en la agonía del cristianismo, retoma de Hesíodo los trabajos y los días para comparar la fe a esas pequeñas arañas volantes que se lanzan al aire y hasta al huracán, sacando el hilo que las sostiene de su propia entraña. ¿Le romperá su confianza el viento? Pregunto. Les romperá el sostén, pero no el viaje. Buena prueba es que don Miguel de Unamuno está ahora vivo y bien vivo. La duda es compañera de esa fe. Agárrate siempre a la parte más soleada de la duda y trepa a la fe allende las fe. Ese es su consejo dado en Del sentimiento trágico de la vida. No resulta fácil cuando crece la charca, el marasmo, las miasmas, y en ese medio se reproduce clónicamente el fulanismo de tanto crustáceo espiritual, como él decía. Entonces, aquellos que no encuentran ciudad en donde vivir, se ponen en camino buscando el sepulcro de la hidalguía, arremetiendo contra todo gigante que mueva las aspas de los molinos que nos muelen. Es el impulso vital de la fe sin catecismos, desnuda de dogmas, el sueño delirio, el lontananza machadiano, sentido brotar del pecho, la caballería andante del sentimiento de lo divino, la que a veces da en tierra con el caballero, donde comprueba que la tierra es dura. ¿Con qué canónigo se topa uno, Dios mío, por estos andurriales de la vida? Dijo, exclama don Miguel, quien lleva consigo su principal lucha, su agonía, su agón, más que contra tantos Sancho riquezas como los llama. Me pasaré la vida luchando con el misterio y aún sin esperanza de levantarlo, siempre tratando de administrar el sacramento de la palabra a los que no han de entendérnosla. ¿Es Don Quijote un símbolo laico? ¿Es un mito? ¿Un espacio simbólico que aún nos pone en pie y nos moviliza? Unamuno se sale de todo encuadre, se define con él a sí mismo y lo vuelve paradigma vital que descansa en el individuo y convoca la intrahistoria del pueblo español. Ahora oiremos la palabra, presentado su conferenciante por Carlos Mendoza. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo voy a ser muy breve porque sé que a Antonio le gusta la brevedad en estos actos. No se oye. ¿Ahora? Sí. Bueno, yo que no por casualidad está el Cervantes está en la puerta del Ateneo junto a Velázquez y junto a Alfonso X el Sabio. No por casualidad, para cualquier intelectual o pensador español
siempre ha habido una atracción especial por Cervantes y por el Quijote. Para mí el Quijote es la obra de arte total. Lo que Wagner buscaba haciendo la unión de la música y del ballet y tal, para mí lo consigue misteriosamente en esa invención singular, como se dice, el Quijote. A Unamuno también tenemos que decir que fue presidente de esta casa en 1932. Yo conocí a su personalmente a su secretario en esas fechas, el don José Prat, que también fue presidente. Unamuno habla mucho de su formación en el Ateneo, que curiosamente aprendía más en el Ateneo que en la vieja Universidad de San Bernardo. Así que el Ateneo, Unamuno, Cervantes, todo está especialmente dedicado para que hoy, desde la sección de filosofía, saludo aquí a su presidente Antonio Chazarra, pues hablemos de esta dimensión filosófica que tiene la obra de Unamuno y cómo muchas veces la filosofía española, a veces tiene un modelo literario, ¿no? Hay filosofía evidentemente en Calderón, por ejemplo, pero para mí es evidente la filosofía que está en Cervantes. Por eso me encanta el libro de 9 años después de Meditaciones del Quijote de Ortega, donde realmente intenta superar estas reflexiones o intenta confrontarse con estas reflexiones de Unamuno. Y luego, pues nada más, voy a deciros solamente 3 cosas de Antonio del Mazo, al que nos conocimos en esta biblioteca del Ateneo hace 30 años. Schopenhauer distinguía entre los profesores que viven de la filosofía y las personas que viven para la filosofía. Y yo solamente, porque ya sé que solamente 30 segundos, Antonio es una persona de una curiosidad y de una capacidad de trabajo enorme, y en esa aventura de la vida que es la filosofía ha conseguido algo que muchos nunca hemos podido acercarnos, que es la concordancia entre el pensamiento y la vida. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar del tema Cervantes en Unamuno, aunque yo habría preferido que el tema fuera Don Quijote en Unamuno, pero bueno. Unamuno reflexionó sobre el Quijote y sobre Don Quijote a lo largo de su escritura, como prueban los diferentes escritos dedicados al tema quijotista. En 1895 escribe un trabajo titulado Quijotismo. En 1898 escribe El caballero de la triste figura, ensayo iconológico, Muera Don Quijote, Viva Alonso el Bueno, más sobre Don Quijote. En el año 1902, escribe Glosas al Quijote, La causa del Quijote en 1903, sobre la lectura e interpretación del Quijote, Vida de Don Quijote y Sancho en 1905, Don Quijote y Bolívar en el año 7, sobre el quijotismo de Cervantes, El Quijote de los niños en 1915, La traza cervantesca en 1916, ¿no? Quizá la vida de Don Quijote y Sancho es el máximo exponente del quijotismo unamuniano y el comentario y exégesis más valioso o de los más valiosos que un creador que se inspira en el Quijote haya podido hacer. Unamuno afirmó que su libro no lo escribió para el centenario, el tercer centenario. Por eso mismo hay que suponer justo lo contrario, sabiendo que lo que alumbraba era en clara polémica con los eruditos y los cervantistas. Los eruditos desenfocan desde el primer momento. El Quijote hay que comprenderlo junto con La vida es sueño y Las moradas de Santa Teresa, como son los exponentes probablemente más preclaros de la filosofía española, porque ha habido un contemporáneo de Cervantes, el padre Francisco Suárez, tan solo un año menor que el alcalaíno, y muerto un año después, en 1617, que ha producido la obra filosófica más señera que ha determinado la modernidad. Los profesores de filosofía nos han intentado convencer que fue Descartes el responsable de roturar la senda del pensamiento moderno, que con Descartes, eso que se llama de forma eufemística la modernidad, se inicia una nueva andadura filosófica.
Pero se dice tan solo, de pasada, que el francés no solo hereda de las disputaciones metafísicas de Suárez un orden de temas, sino también de otro hispano, o por lo menos un hispano-francés, en frontal oposición al aristotelismo, el escéptico Sánchez. Más de un experto erudito ha acusado a Descartes de plagiar a Francisco Sánchez, el médico francés, por plagiar partes de su eximia obra Quod nil scitur, que nada se sabe. Suárez y Sánchez produjeron filosofía para la exportación. Es filosofía de españoles, aunque Sánchez fuera un hispano-francés, pero es filosofía española. ¿Tiene sentido hablar de filosofía española o de filosofía de un determinado lugar, ya que la filosofía, en teoría, por su naturaleza, tendría que ser universal? En todo caso, carece de patria, probablemente. Es filosofía producida por españoles, eso sin duda, pero no por un español cualquiera. Filosofía sistemática de hombres cuerdos para hombres cuerdos. Filosofía erudita de filósofos eruditos para hombres eruditos. Cervantes, ya lo decía Juan Valera, no era un conocedor de los contenidos de las principales ciencias naturales y humanísticas, ni mucho menos precursor de las más avanzadas teorías filosóficas, morales, políticas, sociales y religiosas. Cervantes era, o al menos así se creía, un ingenio lego. Es evidente que si comparamos la gran obra cervantina con cualquier tratado teológico, filosófico, político o moral de la España de entonces, encontraremos más de una diferencia, muchas más ideas de contenido que la maravillosa novela cervantina, probablemente se pensaría en estas obras, ¿no? Ahora bien, según Unamuno, Cervantes, al escribir el Quijote, lo hacía dominado por una genial inspiración de origen inconsciente, que nunca más volvió a tener. Y si bien es verdad que el Quijote tuvo a Cervantes por padre, Don Quijote tuvo por madre al pueblo español, que le dio la vida y que lo alimentó. Unamuno considera que Cervantes no estaba capacitado para conocer el alma del loco hidalgo, y menos aún el de Sancho. Cervantes, como ocurre con frecuencia, es inferior a su obra. Eso se ve claramente en el relato de sus escritos, que tan solo muestran la endeblez, en el resto de sus escritos, que tan solo muestran la endeblez de su ingenio. Cervantes, cuando comenta algo sobre Don Quijote o Sancho, es para decir alguna impertinencia o para juzgar maliciosamente a uno de sus héroes. Si Cervantes no hubiera escrito el Quijote, dice Unamuno, nadie leería sus insípidas novelas ejemplares, así como nadie le soportaría el insoportable Viaje del Parnaso o su teatro. Unamuno muestra una y otra vez su disconformidad con el buenismo de Cervantes o con el propio Cervantes. La actitud de Unamuno hacia Cervantes es cuando menos dual. Mezcla extraña de una admiración y de cierta animadversión. Unamuno, como dice María Zambrano, lo que tiene es un afán exasperado por apoderarse del extraordinario personaje que contiene la novela insigne de Cervantes. Tiene un ansia irreprimible de hacer suyo a Don Quijote, porque Don Quijote, uno y otro, muy distinto el de Miguel de Unamuno y el de Miguel de Cervantes, por lo cual es de creer que el historiador arábigo Cide Hamete Benengeli no es un puro recurso literario, sino que encubre una profunda verdad, cual es la de que la historia que le dicta a Cervantes, otro llevaba dentro de sí y que ni antes ni después de haberla escrito trató una vez más un espíritu que en las profundidades de su alma habitaba. Fue en realidad Don Quijote, envolviéndose en Cide Hamete Benengeli, el que se lo dictó a Cervantes. Y es que es innegable que Don Quijote y Sancho mostraron a Unamuno y a otros lectores rasgos y aspectos insospechados por Cervantes. No obstante, más de una vez ha rectificado Unamuno su menosprecio hacia el genial Manco de Lepanto.
en plena guerra europea, se dedica una vez más y exalta al otro don Miguel, aquel que en tiempos luchó contra los turcos, ahora aliados del imperio prusiano, que quiere devorar al planeta y someterlo a su control. España nada tiene que ver con esta guerra, nada tiene que ganar con el triunfo teutón. España, tras perder los últimos restos de sus dominios inmensos, se cierra en sí, perdiendo los trenes modernizadores, sumiéndose en el atraso más insospechado, siendo víctima de su oligarquía pueblerina y caciquil. Cuando Cervantes escribe El Quijote, España empieza a sufrir serios descalabros a pesar de ser la monarquía más extensa y poderosa de la tierra. Pero no escribe para generar regocijo y alegría, para descanso y alivio de pecho melancólico y mohino. Muy distinta fue la intención de Unamuno al escribir su vida de Don Quijote y Sancho. Unamuno, consciente que España ha perdido los trenes modernizadores, aquellos que las burguesías europeas consiguieron, y consciente de que la ciencia y la filosofía en España se encuentran en los lugares menos halagüeños, se acerca a las principales obras y mitos literarios, desde el Cid hasta Don Juan Tenorio, pasando por la Celestina, la vida en sueño de Calderón, las moradas de Santa Teresa, etc., con un ánimo de descubrir en ellos, pero sobre todo de sacar la filosofía íncita en estas obras. Don Quijote es el exponente de la filosofía española, la clave de nuestro destino como pueblo para reganar lo que siempre fuimos, para hacernos comprender que la auténtica generación y regeneración ha de acudir a un utillaje propio y no precisamente foráneo. Por una parte, la bulia, y por otra parte la sed de extranjerismo, ante aquella paz más mortal que la muerte misma, era preciso, según Unamuno, despertar al pueblo de su modorra y remover las entrañas de aquellos espíritus alcornoqueños. A diferencia de Cervantes, Unamuno no escribirá una obra suave, alegre y apacible. Hay que desasosegar a los prójimos, los espíritus, vagándoles en el meollo. Hay que inquietar a los espíritus en ellos fuertes anhelos, a sabiendas de que no han de alcanzar nunca aquello que se ha anhelado. La mayor caridad que puedes rendir a tu prójimo no es aplacarle a deseos ni remediar las necesidades, sino encenderle a aquellos y crearles estas. Y sigue Unamuno diciendo: si no he logrado desasosegarte con mi Quijote, créemelo, es por mi propia torpeza. Procura vivir en continuo vértigo y pasional dominio, por una pasión cualquiera. Solo los apasionados llevan a cabo obras verdaderamente duraderas y fecundas. La vida de Don Quijote y Sancho intenta desentrañar desde la exégesis aprendida en la lectura de los teólogos protestantes el contenido de este evangelio apasionante, además de apasionador. No se trataba de escribir farragosas obras eruditas de interpretación histórica, filológica, etc. Se trataba de realizar una obra de personal creación literaria, tal vez mitad novela, tal vez mitad ensayo, que hiciera comprender una suerte de verdad revelada, interpretada filosóficamente. Tal vez no fuera esta la intención de Cervantes, pero dice Unamuno en un artículo sobre la lectura e interpretación del Quijote, ¿qué tiene que ver lo que Cervantes quisiera decir en su obra, si es que quiso decir algo? ¿De cuándo? Acá es el autor de un libro el que ha de entenderlo mejor. ¿Qué importa lo que Cervantes quiso o no quiso poner allí y lo que realmente puso? Lo vivo es lo que yo descubro, pusiéralo o no Cervantes, lo que allí pongo y sobrepongo y sotopongo y lo que ponemos allí todos. Porque, como dice en la vida de Don Quijote y Sancho, Cervantes nació para contarla.
la vida de Don Quijote y Sancho, y para explicarla y para comentarla. Para eso nací yo. No es pues extraño en absoluto que Unamuno discrepara y disintiera del menguado historiador que malevolentemente burlaba o enjuiciaba las aventuras, sentires y pensares de Don Quijote. Al fin y al cabo, Cervantes no estaba capacitado para adentrarse en el alma de Don Quijote. Mucho nos equivocaríamos si creyéramos que por ser Cervantes su evangelista era también el que mejor lo conocía. Su alma, su alma. Bastante mérito tiene Cervantes por habernos dado el relato de su vida. Ya vendría quien lo explicara, quien nos revelara esta verdad. Quería dar a entender la esencia y la sustancia de la auténtica filosofía española, de lo que en el futuro llegaría a nutrirse también no solo el pueblo hispano, que tanto lo necesitaba, sino también otros pueblos que tanto se nutrieron de la filosofía de los españoles, gracias a lo cual pudieron ellos construir las suyas propias. Y es que, como dijimos al principio, los españoles hicieron filosofía para la exportación, y filosofía que una vez se desentrañara habría que exportar. Y para desentrañarla es menester exégesis, pero también poesía. Unamuno, más que comprender a Cervantes, si es que Cervantes es comprensible, lo que se propone es expresar con patéticos y líricos acentos de una singular belleza, su apasionado sentir sobre España, sobre su angustia vital, sobre la inconsolable muerte y sobre su Dios anhelado y siempre abandonante, pero al hilo de su hermenéutica, al hilo del texto revelado cual nuevo evangelio, pero siempre siguiéndole los pasos a los personajes centrales, Alonso Quijano y Sancho. Unamuno prescinde de cuanto no se relacione directamente con los personajes centrales, así como de las aventuras burdas y críticas que a Unamuno nada le aportan e incluso le desagradan. Nada tiene que aportar a la filosofía hispana las comparsas de la obra. El cura, el barbero, el bachiller Sansón Carrasco, maese Pedro, el caballero del verde gabán o la sobrina de Don Quijote. Pero para Unamuno, estos extras de la novela, rebañegos y modorros, los hombres cuerdos, son incapaces no ya de sufrir, sino de comprender la locura heroica y ardiente del caballero de la fe. Antoñita Quijano, por ejemplo, es una gallinita de corral, alicorta y picoteadora, que es simplona y de tan corto alcance de corazón como de cabeza. Es la antípoda de Aldonza Lorenzo o de Santa Teresa. Aldonza infundió en Alonso Quijano un amor profundo y callado que llegó a enloquecer al hidalgo, al que le llenó de pasión y de aventuras benéficas y le condujo por lugares imposibles de realizar. Don Manuel Azaña, en su escrito Cervantes y la invención del Quijote, protesta contra Unamuno porque éste prescinde de capítulos enteros y de personajes. De esta manera, no solo no nos acerca a la ilustre obra, sino que distorsiona la comprensión de la misma, piensa don Manuel, pues Don Quijote debe ser comprendido al compás de las restantes criaturas cervantinas y de los incontables objetos que la acción se apoya en ellas. Unamuno, en la vida de Don Quijote y Sancho, expresa su interioridad, según Azaña, dejando, eso sí, su mejor biografía, la biografía íntima de un español contemporáneo, autobiografía de un rebelde que en la figura de Don Quijote identifica al libre que se lanza contra todo como un sentido, porque Unamuno coincide con Joaquín Costa en que hay que considerar la misión del intelectual, la misión del regenerador, como la tarea propia y primera, pero discrepa en cuanto a los medios. No se trata de echar 7 llaves al sepulcro del Cid, esperando ser llamado por el rey para formar gobierno. Se trata, por contra, de combatir incluso quijotescamente, individualmente, contra esto y aquello. La opción resuelta en favor del combate subyace a la obra unamuniana sobre Don Quijote y proclama la religión del heroísmo y el triunfo de la voluntad. Lo que es incuestionable es la prioridad de la justicia sobre la ley, la prioridad de lo justo sobre lo legal,
como recuerda Ricardo Gullón, comentando el quijotismo unamuniano. Esta posición defendida por el rector de Salamanca es, en realidad, una defensa de los humillados y de los ofendidos por encima de las restricciones destinadas a coartar su libertad. Don Quijote es el gran inspirado, el iluminado por su afán de justicia. Se lanza sin escuchar advertencias, sin reflexionar sobre posibles riesgos, impelido pura y simplemente por el deber ser, por la pura locura. No se busque en sus acciones la lógica de las escuelas, sino la coherencia del comportamiento heroico. Don Quijote es un profesor práctico de ética. De momento, el sentido común y práctico lo desempeña el escudero. Ya vendrá después, cual discípulo, la quijotización de Sancho, solo posible gracias a la sanchificación de Don Quijote, deviniendo este también en discípulo del otro, una misión que cumplir. Ese es el motor de todo su actuar. Tenía razón el caballero, el miedo y solo el miedo le hacía a Sancho y nos hace a los demás simples. Los desafortunados gigantes que siembran mal por la tierra, hoy no se nos aparecen ya como molinos, sino como locomotoras, dinamos, turbinas, buques de vapor, automóviles, telégrafos con hilos y sin hilos. Eso dice Unamuno. Esos gigantes de hace un siglo contra los que Unamuno se enfrenta como nuevo Don Quijote. ¿Es que Unamuno detesta el progreso? Más bien lo que detesta es la progresista encarnación de los eventos técnicos que no está tan claro sean liberadores para todos. En todo caso, Unamuno va contracorriente y afirma aquello de que no quiere oír que sea la burguesía intelectualizada a la que se dirige, la que dirija los designios, que acoge el mundo desacralizado y que le da la espalda a la espiritualidad, confiando antes en la dimensión liberadora del progreso técnico, verdadero gigante para este Don Quijote redivivo y primitivo, asentado en Castilla y de origen vasco, el Don Miguel de Unamuno. Parece que la ciencia y la técnica no nos van a salvar del misterio. Llegamos al cabo, oh lector, al remate de la lastimosa historia, a la coronación de la vida de Don Quijote, o sea, a su muerte, y a la luz de su muerte es como hay que mirar la vida. Y como dice en otro texto, la vida es sueño. ¿Será acaso también sueño, Dios mío, tu universo, de que eres la conciencia eterna e infinita? ¿Seré un sueño tuyo, Señor? ¿Será que nos estás soñando? ¿Seremos sueño tuyo nosotros, los soñadores de la vida? Y si fuese así, ¿qué será el universo? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de mí cuando tú, Dios de mi vida, despiertes? Suéñame, Señor. Tal vez el loco vive en el fondo en un profundo sueño. Tal vez Don Quijote despierta al hilo de la cordura. Despierta Don Quijote, muere Don Quijote y renace Alonso Quijano. Alonso Quijano el bueno. Muera Don Quijote, escribió Unamuno el 26 de junio de 1898, causando gran revuelo, apesadumbrado por el desastre. En el capítulo 54 de la obra, de la segunda parte de la vida de Don Quijote y Sancho, dice: yo lancé contra ti, mi señor Don Quijote, a que él muera. Perdóname, perdóname, porque lo lancé lleno de vida y buena, aunque equivocada intención. Queriendo servirte te ofendí. ¿Te ofendí acaso? Estas son las palabras de otro loco, sí. Don Miguel de Unamuno es de alguna manera un loco. Solo lo sabía él, pero no sabía de su locura. Probablemente no fuera consciente de ella. Por eso dice: no puedo contar la vida, ni puedo explicarla, ni comentarla, señor mío, Don Quijote, no puede contar la vida, sino quien esté tocado de tu misma locura de no morir. Porque esta epopeya profundamente cristiana que es el Quijote, aparente comentario cruel sobre el amor de un loco caballero que emprende lo imposible,
De lo que trata es de ahondar en la auténtica filosofía española, filosofía de un vivir y soñar intensos que abocan al despertar de una muerte inmortal. Y así, del muera Don Quijote blasfemo, dice Unamuno, brotó mi vida de Don Quijote y Sancho y mi culto al quijotismo. Escribí aquel libro para repensar el Quijote contra Cervantes, contra cervantistas y contra eruditos, para hacer obra de vida de lo que era y sigue siendo para los más letra muerta. ¿Qué me importa lo que Cervantes quiso o no quiso poner allí? Ya habíamos dicho. Quise allí rastrear nuestra filosofía, porque así como hay historia e intrahistoria, también hay filosofía e intrafilosofía, aquella que sostiene, por ejemplo, el Quijote, así como la que subyace en La vida es sueño de Calderón o en Las moradas de Santa Teresa. Lo que fue menester es que alguien viniera a rescatarla y se la devolviera a su pueblo, el legítimo propietario. Esa fue la labor quijotesca, poder rescatar la ontología, la ética, la epistemología, incluso la religión que subyace en el Quijote, a mostrarnos la filosofía quijotista. Unamuno con ello hace suya la filosofía quijotesca, en diálogo no con filósofos de carne y hueso, sino con un personaje de ficción más real que los filósofos que vivieron y murieron. Pero es que esa filosofía quijotesca es y ha sido la auténtica filosofía española, la de los conquistadores, la de los contrarreformadores, la de Ignacio de Loyola y, sobre todo, la de los místicos españoles. ¿Qué era la mística de San Juan de la Cruz, sino una caballería andante del sentimiento a lo divino? Hambre de inmortalidad en esta tarea heroica. Hay que estar loco para emprender esta batalla, pero se enloquece de pura madurez de espíritu y por afán de inmortalidad. Hay que buscar a Dulcinea para que la empresa sea posible. Las hazañas quebradas de Don Quijote son como las de los santos. Y, en definitiva, ¿cuál ha sido el más entrañable resorte de la vida de nuestro pueblo español, sino el ansia de sobrevivir, afán de inmortalidad eterna frente a la nada amenazante de la finitud? He aquí lo que engendra el sentimiento trágico de la vida. Don Quijote es Loyola, como lo es Santa Teresa. Unamuno parte del presupuesto de que la obra vida del bienaventurado padre Ignacio de Loyola, del jesuita Pedro de Rivadeneira, figuraba en la librería de Alonso Quijano y que fue leída por él, pero acabó por culpa del cura y el barbero en el fuego del corral. Esa es la razón de que Cervantes no la citara. Don Quijote ha internalizado como si fuera un libro de caballerías más la vida de San Ignacio. Vida de Don Quijote y Sancho es también, de alguna manera, un libro geográfico, porque es un exacto panegírico de las virtudes y milagros del santo Don Quijote. Don Quijote, amén de conocer la persona y la obra de San Ignacio de Loyola, la había hecho suya, consciente o inconscientemente. Cabe pensar, si se nos permite la blasfemia, que Don Quijote es un trasunto de Loyola, o tal vez Loyola sea un trasunto de Don Quijote. La primera salida de Don Quijote es de alguna manera similar al cambio de vida que se opera en Ignacio de Loyola, cuando después de haber sido herido en Pamplona, leyó la vida de Cristo y la vida de los santos, y así se puso en camino para emprender su vida de aventuras en Cristo, a imitación de los santos. Pero es que Don Quijote personifica también el espíritu del Cid. Don Quijote es en realidad un nuevo Cid campeador, es un Cid redivivo, no el histórico, sino el del poema. El histórico no nos interesa. Hombre leal y obediente, guiado por el deber, no por el deseo egoico, sino por el imperativo de realizar la misión que se le encomienda. Él sabe, Don Quijote, que no puede atentar y que no puede, por los demás, considerarse. Sus actos son desvarío y locura. El héroe es el único que oye a la ley suprema. Y así Don Quijote deviene en un nuevo Abraham, que oyó de Dios, de la suprema ley,
el mandato indiscutible de subir al monte Moria a sacrificar a su hijo. Locura para otros. Locura, fe y heroísmo constituyen las características fundamentales del Quijote de Unamuno, impelidos por ese ansia de inmortalidad. La fe en el triunfo de lo eterno sobre lo caduco exige la existencia de un Dios inmortalizador, un Dios no demostrado racionalmente según las pruebas filosóficas clásicas, ni exigido por un imperativo categórico a la manera de Kant, sino sentido en el mismo deseo de eternidad. El mismo deseo que movió a Íñigo de Loyola y a Teresa de Ávila, un deseo de poder quedarse en ellos mismos y por ellos alcanzar hacia la imitación de Cristo, hacia la locura de la cruz. Hoy hay un parecido entre Don Quijote y Teresa, tanto en lo concerniente al escarnio de los que son objeto, cuanto a la firmeza con la que sostienen su ideal. Pedro Cerezo, en su libro sobre Unamuno, Las máscaras de lo trágico, subraya el cristocentrismo del Don Quijote unamuniano. Religiosa era su alma, perteneciente al cristianismo agónico de la cruz. Unamuno ve en él un reflejo de la heroica actitud de Cristo y no duda de hablar de la pasión y muerte de nuestro Señor Don Quijote, apurando el paralelismo con los misterios cristianos. Sancho es visto como el discípulo de Don Quijote de la Mancha, cabalgando de aquí para allá en solitario, es tan inimaginable como Jesús de Nazaret sin sus discípulos. Dice Unamuno: ya tenemos en campaña a Sancho el bueno, que dejando mujer e hijos como pedía el Cristo, a los que le siguieron se asentó por escudero de su vecino. Ya está completado Don Quijote. Necesitaba a Sancho, necesitaba para hablar, esto es, para pensar en voz alta sin rebozo, para oírse a sí mismo y para oír el rechazo vivo de su voz. Y él le necesitaba, y él necesitaba a Sancho para estar en el mundo. Sancho fue su coro, su humanidad toda para él. Sancho personifica la humanidad en sus deseos de poder, de riquezas, de bienestar y consumo. Don Quijote quiere despertar en Sancho los deseos de lo inmortal y de lo eterno, que es un motor, el de su heroísmo. Es que el quijotismo es pura y simplemente una filosofía de la eternidad. Mucho nos equivocaríamos si hiciésemos tan sesgada lectura. El quijotismo es filosofía de vida, es arrojo. La falta de quijotismo es la raíz del atraso en el que se encontraba España a finales del XIX, porque el ansia de eternidad no desdice la ansia de emprendimiento. La bulia hispana es la del regeneracionismo, que proponía el trabajo callado, la prudencia, la moderación, la ecuanimidad, las virtudes sociales, pero más como pedantería que como realidades concretas, y que al final parecían conseguir congeniar con la vagancia de la indolente burguesía agraria y rentista, incapaz de dar un salto adelante ante el atraso histórico español. El demente heroísmo de Don Quijote, aplicado a la realidad española, significaría un verdadero cambio en todos los órdenes de la vida. Nuestra patria no tendrá agricultura, ni industria, ni comercio, ni habrá aquí caminos que lleven a parte alguna que merezcan ser transitados mientras no descubramos nuestro cristianismo, el quijotesco. La figura de Sancho personifica, por contra, la mentalidad apática de la sociedad española de su tiempo. Redescubrir a Don Quijote no lo desenterraría. El Quijote representa la España de las grandes luchas heroicas, de las grandes gestas, del heroísmo violento que tanto rechazó Unamuno. Eso no tiene nada que ver con el quijotismo. Cuando dice muera Don Quijote y viva Alonso Quijano el bueno, no se trataba de volver a la historiografía de las hazañas del pasado, sino de despertar la dimensión trascendente del hombre, aun sin poder llegar a creer como base para una renovación social, política y cultural. Mucho ha conseguido transformarse de zafio y oscuro en inmortal escudero Sancho.
Es Sancho, es tu fiel Sancho, es Sancho el bueno, el que enloqueció cuando tú curabas de tu locura en el lecho de muerte. Es Sancho el que ha de asentar para siempre el quijotismo sobre la tierra de los hombres. Cuando tu fiel Sancho, noble caballero, monte en su rocinante revestido de tus armas y embrazando tu lanza, entonces resucitarás en él y entonces se realizará tu ensueño. Dulcinea cogerá a los dos y estrechándolos con sus brazos contra su pecho os hará uno solo. Sancho ha llegado a hacer suyo la misión del heroísmo quijotesco, de manera que Dulcinea, el ansia de eternidad, ha hecho de Sancho ya un Don Quijote. El drama de Don Quijote, dice María Zambrano, es el de la historia de España, el de la historia sagrada de nuestros delirios ininteligibles, el drama de querer trasladar la bondad íntegra a la historia, ardua tarea que deviene en fracaso ante el triunfo de lo doméstico. Dice Unamuno, es tu sobrina, Don Quijote, es tu sobrina la que reina y gobierna en tu España, es tu sobrina y no Sancho. Es la medrosica, casera y encogida Antoñita Quijana la que temía que te diese por dar en poeta enfermedad incurable y pegadiza, la que ayudó con tanto celo al cura y al barbero a quemar tus libros. El quijotismo, para Unamuno, es una filosofía y un método, pero sobre todo es una ética y es una religión. La ética es acción. Solo existe lo que obra y existir es obrar. Don Quijote es mucho más que los seres que no obran y quedan reducidos a la mera condición constante de la piedra. A esta acción que se despliega de uno con los otros, incluso contra los otros, es lo que llamó Unamuno moral de batalla. Lo inmoral es el inmovilismo, lo inmoral es la quietud. Frente a él, el imperativo categórico quijotesco, dice Unamuno en su sentimiento trágico de la vida, hagamos que la nada, si es que nos está reservada, sea una injusticia. Peleemos contra el destino y aún sin esperanza de victoria, peleemos contra él, contra la nada, quijotescamente. El quijotismo es una religión, sí, y el Quijote. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido interesante al máximo. Como ya es habitual, aquí en el Ateneo vamos a abrir el turno de debate. Podéis empezar. En estos muros del Ateneo, una conmemoración como la que se hizo en 1905 en este caso, Antonio, en el 5 le correspondía al Quijote, hoy aquí le corresponde es a Cervantes, pero tomemos a la criatura o al creador. Es interesante que hayamos inaugurado esta tarde y como lo hemos hecho, con el nivel de las intervenciones que se han escuchado en la mesa, el 4º centenario de la muerte de Cervantes, poniendo de relieve la pasión, la palabra, la inteligencia, la rabia, la sed de inmortalidad y las ganas de lucha de Unamuno. Gracias. Bueno, hay también una relación que es casi obligada entre Don Quijote y España, porque no olvidemos que Cervantes, además de toda esa crítica probablemente merecida que recibió de don Miguel de Unamuno, también escribió un poema muy interesante que se llama Numancia, y por la vida que llevó se le puede calificar de patriota. Y se puede también pensar, sin que esto sea algo aventurado, que cuando él escribió El Quijote también tenía en mente a España. Entonces, ¿qué puede haber en común entre Don Quijote y España?
Entre Don Quijote y España puede haber en común una cosa, y es el lanzarse a trabajos que están muy por encima de las propias fuerzas y de la propia capacidad. El final del Quijote, es decir, España quiere cambiar el mundo y esto es algo que excede sus fuerzas. Y España abandona el cuidado, la administración de la propia hacienda, que es lo que hizo Don Quijote. Entonces, el final del Quijote es una enseñanza para España. Es el decir, no te lances a empresas que están mucho más allá de tus propias fuerzas, limítate a administrar bien tu casa y tienes que ser lo que siempre has sido, antes y después de tu locura, que habría que analizar también esa locura, y es bueno. Eres un hombre bueno. Y entonces es así. Por eso, también yo creo tenemos que preguntarnos por qué el quijotismo es algo propio de España. Y por qué en España siempre, periódicamente, ahora ya no, porque no somos capaces de eso, es decir, ahora en España desgraciadamente no puede haber Quijotes, no los hay, pero, ¿perdón? Bueno, yo creo que no. Pero, ¿por qué siempre han surgido hombres que son verdaderos Quijotes en el sentido de que tienen que tomar sobre sus hombros algo que excede su fuerza y algo que excede su capacidad y cómo finalmente derrotados y hundidos tienen que volver a su casa, habiendo fracasado en sus empresas? Podemos citar muchísimos, por ejemplo, desde Jovellanos, que fue Jovellanos sino un Quijote, al propio Joaquín Costa, al propio Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno fue otro Quijote. ¿Por qué en España hay Quijotes? Pues yo aventuraría una respuesta, y es porque en España no hay sociedad civil. Entonces, como en España no ha habido sociedad civil, tienen que surgir los Quijotes que están condenados al fracaso. Bueno, pues nada más. José Antonio Gaspar. Gracias. Volvamos a Unamuno, por favor. Gracias a los ponentes con sus excelentes y tediosas y magníficas palabras en memoria de aquel ateneísta, el penúltimo presidente de esta docta casa. Luego siguió Valle-Inclán antes de la inmensa tragedia de España, que hoy, este año, se cumplirán 80 años de aquella barbarie. Bien, pero Unamuno, lo has dicho tú, del Mazo, ¿eh? Dices, peleemos contra la nada. ¿Eh? Qué grande era Unamuno. ¿Eh? Es una ética el Quijote y es también una religión. Pero ¿no habéis hablado de lo que significaba para Unamuno la lengua universal, la lengua española? Y tiene un soneto, que no voy a aburrir a la audiencia con el soneto, porque son dos cuartetos, tres sextetos, pero dice a Unamuno en ese soneto, dice, la sangre de mi espíritu, recordad que aquel vasco universal, sus padres, en las 7 provincias vascas, que son 7, en cada valle se habla un vascuence, y su papá y su mamá, para hablar entre sí, su papá y su mamá hablaban en español, porque si no, no tenían forma de hablar. Bueno, volvamos a ese gran filólogo y rector. Bien, la sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi patria allí donde resuene. Patatí, patatá. Y termina el soneto. Y aquí llega el Quijote. Dice, bueno, desde Rizal, bueno, ya saben, la lengua española pues da la vuelta al planeta, no se ponía el sol. Dice, donde abarca las razas, la lengua, y en que a Cervantes, la lengua en que a Cervantes Dios
le dio el Evangelio del Quijote. Y tú, Del Mazo, has repetido muy a menudo que el Quijote es un evangelio. Y es como dirían los franceses, un brûlot pamphlétaire, una tea incendiaria contra esa religión de talibanes que muchas veces a lo largo de nuestra historia nos ha azotado. El Quijote es un evangelio y Cervantes tenía mucho miedo del Quijote, por eso lo pare cuando ya se va a morir, porque todavía se podía quemar, no solo en efigie, se podía quemar de verdad en la hoguera. Cervantes tenía mucho miedo del Quijote, a tal punto que dice que lo ha escrito, que se lo ha encontrado, que lo ha escrito un tal Sidi Ahmed Benengeli. Y como ha vivido mucho por ahí, e incluso volvió a esa tierra del Magreb después de su apresamiento en Argel, dice, lo ha escrito Sidi Ahmed Benengeli. ¿Y sabe lo que quiere decir Sidi Ahmed Benengeli? Si consiente, tal como hacen los actores cuando se le olvida el papel, que meten morcillas, si deja, mete berenjenas. Y cada párrafo, cada renglón del Quijote es una berenjena contra la religión. Bueno, y seguiría, pero gracias, Del Mazo. Es un evangelio. Mirad, en un lugar de La Mancha es la religión. Es la primera hoja que sale en la imprenta. ¿Cómo llaman los impresores lo primero que les da a la imprenta? Mancha. ¿Y cómo llaman en Jaén, en las iglesias, a lo que hay ahí? Mancha, que pintaban los holandeses por aquí, ¿no? Mancha. De lugar, no quiero acordarme, no quiero. ¿Por qué no dice no puedo? Dice no quiero. Y luego, mi pregunta para los tres. Ya saben que hace unos meses ha salido un Quijote de Andrés Trapiello. ¿Qué diría hoy Unamuno de ese Quijote de Andrés Trapiello para un filólogo como era Don Quijote, catedrático de latín y de griego? ¿Qué diría de ese Quijote que quiere poner un Quijote de ir y venir? Es que nosotros con la cultura hacemos trapisondas tremendas, no Trapello, trapisondas, lo que hacen con los mosqueperros, lo que hacen con Víctor Hugo, con Quasimodo. Bueno, la pregunta es la siguiente. Dice la versión de Trapello, en un lugar, dice, y de lanza no pone astillero. Un astillero es una cruz. Dice el Quijote de Trapello. Y de lanza ya olvidada. Mira qué cosas. Olvidada. Aquí que pone adarga antigua. Ay, que no me lo sé. Sí. Rocín flaco. Perro corredor. Gaspar. Perro corredor. Acuérdense del perro. El perro son los fieles. Son los que van detrás. No, una cosa. Solo... Los perro corredor somos nosotros. Bueno, el soneto. En ese soneto acaba diciendo Legión de razas de Juárez a Rizal, lengua en la que Dios dio a Cervantes el Evangelio del Quijote. Muy importante, Legión de razas, porque Juárez, Benito Juárez es el primer presidente de México, pero el primer presidente no blanco que tiene México. Y José Rizal, pues el héroe, el prócer de la independencia. El castellano, la lengua española, Unamuno es vasco y tiene una cosa bien clara. Él dice, para cabreo de ciertos nacionalistas, el vasco es una lengua muerta y hay que saber enterrarla con dignidad. El espíritu vasco se tendrá que expresar en lo sucesivo en castellano, en español, y como harán los peruanos, como harán toda la América Latina. No utilizarán el quechua, la aymara, el guaraní o las lenguas autóctonas de allí, ¿no? Por eso Legión de razas, por eso el castellano es la lengua que ha logrado unificar los diferentes espíritus, las diferentes culturas.
El castellano es la lengua en donde el español es la lengua en donde, en lo sucesivo, las diferentes legiones de razas mostrarán su verdadera intrafilosofía. Él lo que quiere es desentrañar la intrafilosofía de las obras clásicas españolas. Pero un momento, España tuvo, con respecto a lo que decía el interviniente anterior, una tarea civilizatoria que no se pone de relieve, porque toda la filosofía europea, de Descartes a Kant, ha estado nutriéndose del padre Suárez. Sin Suárez no habría existido filosofía alemana, no habría existido Descartes, no habría existido el racionalismo, no habría existido el idealismo, no habría existido todo lo demás. Pero es que además España tiene la misión, piensa Unamuno, de desentrañar la filosofía íncita en las obras literarias para nutrirnos nosotros de ellas, para no ir al extranjero a salvarnos. No nos tenemos que salvar de nada con respecto a eso. No solo tenemos que luchar contra la bulia, también tenemos que luchar contra la paletería, el catetismo extranjerizante, y además para enseñarles a ellos lo que todavía ellos no saben que tenemos. Bueno, yo solo quería decir dos cosas. La primera, que hablar en el Ateneo del Quijote puede ser peligroso, y si no, que se lo digan a Gómez de la Serna, cuando dijo que evidentemente Cervantes era manco y el Quijote lo había escrito con los pies. Y entonces los ateneístas se lanzaron encima de él y lo persiguieron hasta la calle. Y lo segundo, quería, con permiso del conferenciante, recordar una época de hace 100 años, en 1914, donde un subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, de José Bergamín, decidió, por una serie de razones de tipo ideológico y político, cesar al rector de la Universidad de Salamanca, que era Miguel de Unamuno. El político y catedrático que lo cesó fue mi abuelo. Y con este acto hoy damos por cerrado ese contencioso. Muchas gracias a nuestro conferenciante, muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia a la inauguración de todos los actos que vamos a tener a lo largo de todo el año del centenario. Y no quiero cerrar el acto sin dar las gracias a Antonio Chazarra por el gran esfuerzo que no solamente ha hecho por este acto, lo está haciendo absolutamente por todos y por todo el apoyo que nos da. Gracias, Antonio, y gracias a vosotros.